Hoy vamos a hablar de NBA y de jugadores europeos, y especialmente de uno que es elegido en el Hall of Fame 2019. ¿De quién estamos hablando? De Vlade Divac, de Gassman. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de NBA, del Hall of Fame y de Vlade Divac, que es el nombre protagonista que quería tener hoy aquí en el canal. ¿Por qué? Porque ha sido elegido en el Hall of Fame de la NBA, del baloncesto, para estar en esta ceremonia que siempre se realiza a final de la temporada, en el que se acaban incluyendo a los jugadores que han marcado la historia. Y Vlade Divac, con 51 años, el más joven de su jornada, va a entrar en ese Hall of Fame. Ahora hablamos de su figura y me apetecía hablar de él porque es alguien que me pilló un poquito ya muy joven. O sea, él era muy mayor cuando yo empezaba a ver el baloncesto, pero que siempre me interesó su carrera y que pude verle en los últimos años, y creo que es un jugador muy interesante, además por algún otro detalle que vamos a hablar. Ha superado a Chris Webber, compañero de equipo en Sacramento Kings. Ha superado a Ben Wallace, un icono del baloncesto en Detroit y de la defensa en el inicio del siglo XXI. Y está en la misma generación de Sidney Moncrief, jugador también histórico absolutamente de la NBA, de Bobby Jones, jugador de la época de los 60, y de Paul Westphal, campeón de la NBA con los Celtics, también entrenador en la NBA en equipos como los Sonics, por ejemplo, y que son otros tres ya, pues Paul Westphal también mayor que él, que consiguen entrar estos cuatro en el Hall of Fame del baloncesto. Es entrar en la historia del básquet. Siempre piensas que pueden ir entrando jugadores. A mí es una ceremonia que no la sigo mucho habitualmente, pero por ejemplo cuando entró Oscar Smith, pues me pareció tremendo. Y ahora con el caso de Vlade Divac se me ha encendido el pilotito y he dicho, voy a hablar de este jugador, porque Vlade Divac ha supuesto muchas cosas, y si te paras a pensar, ha hecho mucho por el baloncesto europeo en la NBA, y creo que yo creo que es honra hablar de él y hablar de su figura, porque ha sido muy importante. La gente se queda, sobre todo los que somos aficionados de aquí de España, de aquellas frases de Andrés Montes, ¿no? De Vittorio Gassman, porque era un poco teatrero, porque tenía una forma muy peculiar de jugar, sobre todo de su etapa en Sacramento, pero su carrera es tremenda. Él está en los Lakers, llega a jugar a Los Ángeles, siendo un jugador con problemas para aprender el idioma, jugando en aquel equipo en el que estaba Magic Johnson. Se ve envuelto luego en un traspaso en el que va Kobe Bryant a Los Ángeles, que ha supuesto bastante para la franquicia angelina, y él acaba en Charlotte, por cierto, en una de las canchas más bonitas, con aquel parqué multicolor que había en la zona de a partir del triple para adentro, y luego sí que llega al sitio donde él brilla absolutamente como jugador, que es aquellos Sacramento Kings que jugaban con Rick Adelman como Los Ángeles. Mucha gente se acuerda de Chocolate Blanco, Da Christie, Peja Stojakovic, estaba Edo Turkoglu, luego estaba Jason Willis, pero también entró Mike Bibby, Chris Webber, yo que sé, Scott Pollard y por supuesto Vlade Divac, y posteriormente Brad Miller. Pero Vlade Divac llegó a ser All-Star en el año 2001 incluso, con aquel equipo que rozaba la perfección, un equipo que dominaba el baloncesto divertido, el baloncesto eficaz y vistoso a la vez, que se pasaba muy bien, y él era uno de los jugadores principalmente culpables. ¿Por qué? Porque igual no era el jugador que más brillaba, pero era el jugador que mejor repartía juego desde el poste alto, que anotaba en momentos importantes, que le tocaba siempre el papelón de defender a Shaquille O'Neal, cosa súper complicada, por no decir imposible, la de defender a este jugador, y que realmente el inicio del siglo, tras la marcha de Michael Jordan, estuvo marcada por estos Sacramento Kings, que han pasado los años y todo el mundo se acuerda, y de esos Lakers de los Shaq, Kobe y compañía. Luego tuvo una etapa también en los Lakers donde ya estaba muy lesionado, pero en la NBA fue un jugador absolutamente importante. ¿Por qué? Porque en los 90, y para ello ya os recomiendo que vayáis a echar un vistazo al reportaje de ESPN en el que hablan de Vlade Divac, contado por él mismo, la historia de amistad y separación que vivió con Dražen Petrovic, otro jugador trascendental para el baloncesto europeo e indudablemente para los jugadores europeos en la NBA en los 90, en el que vais a conocer un poquito más la historia de Vlade Divac y lo que supuso para el baloncesto yugoslavo en aquel momento y para el baloncesto europeo en general. Él también, junto a Toni Kukoc, croata, fueron tres jugadores absolutamente referenciales de aquella generación. El primero que se atrevió a dar el paso a la NBA más valientemente, ¿no? Porque era un jugador de mucha calidad, que ganó muchísimas cosas con su selección, pero que habitualmente muchos de ellos hacían incluso como Dražen, yéndose un poquito más mayores, pero él fue directamente a la NBA y tenía claro cuál era su camino y cuál era su oportunidad. No fue pionero, porque no lo fue, pero sí un jugador importante, siendo de los primeros en ser All-Star, siendo europeo. El primero fue de Skernfeld en el 94, me parece, pero él, pues por ejemplo, a diferencia con Sabonis, pibos más o menos de la misma generación, pues apostó por irse también un poquito antes. Así que es un jugador del que quería hablar, del que quería comentar. La reflexión va a ser cortita, pero quería, uno, recomendar ese reportaje, dos, valorar la figura de este gran pívot, que yo mi primer recuerdo con él, no sé cuál fue el vuestro, así que abajo en los comentarios me dejáis, supongo que por generaciones irá al tema. Lo recuerdo en el Mundial de... A ver, lo había visto jugar con Sacramento, pero donde lo pude ver más partidos era en el Mundial de Indianápolis 2002, aquella Yugoslavia brutal,
brutal, que tenía jugadores como Jaric, que estaba Stojakovic, que estaba Bodiroga, que estaba Tomasevic, que estaba Rebraka, Koturovic, Divac, bueno, me estoy olvidando seguro unos cuantos, Rakocevic creo que también estaba, si no me equivoco. Bueno, los mejores jugadores, una de las jornadas de los jugadores yugoslavos que más recuerdo, ¿no? Por el nivel de baloncesto que mostraron, campeones del mundo en una final muy polémica ante Argentina, y ahí estaba Divac siendo importante ya en sus últimos años de trayectoria como deportista. Ahora mismo además está como presidente de operaciones de Sacramento, que lo está haciendo muy bien junto a Peja Stojakovic, tomando buenas decisiones con un Sacramento Kings que está en playoffs, siendo un equipo competitivo, siendo un equipo que ha apostado por los jóvenes. Se equivocaron un poco en algunas decisiones, pero han acertado, sobre todo dándole las llaves a De'Aaron Fox, a Marvin Bagley, que ha sido el jugador que eligieron en vez de, por ejemplo, a Trae Young o a Luka Doncic, así que es un jugador que sigue vinculado, ahora ya directivo, al baloncesto NBA. Así que era una reflexión que quería dejar sobre Vlado Divac y de verdad darle la enhorabuena desde aquí, porque creo que este jugador a veces ha quedado un poco tapado porque la generación que vino después, pues los Nowitzki, los Gasol y compañía, Stojakovic incluso, compañeros de equipo, fueron todavía más importantes, pero creo que Vlado Divac ha sido clave para entender que los jugadores europeos tenían un hueco en la NBA, y él fue, pues junto a Kukoc y junto a el propio Dražen Petrovic, capaces de llevar el baloncesto europeo a la propia NBA. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros por aquí abajo si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo, que hay mucho que analizar la NBA. Por cierto, está a punto de acabar. Quiero hacer alguna sección interesante al respecto. Así que nos vemos. Hasta luego, adiós.